En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que hemos puesto por título: lo que refuerza el poder del creyente. Lo que lo refuerza, lo que lo hace cada día más y más fuerte. El poder que el creyente tiene en Cristo. Hay muchas personas que manifiestan una fe fuerte, firme y un respaldo de Dios. Hay otras personas que solo tienen el deseo de ver que Dios haga algo en su vida o a través de ellos. Y no pueden discernir muchas veces por qué no logran avanzar. La Biblia habla muy claro de qué debe el creyente hacer si quiere tener ese respaldo de Dios, si quiere vivir esa vida abundante y plena que Dios ofrece. Veamos, vamos a comenzar leyendo en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, los versículos 9 y 10. Dice Eclesiastés 4, 9, lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Qué está hablando de? Es mejor no estar solo haciendo algo, sino tener compañía, pero compañía que una fuerza, que estén unidos en un solo propósito. Y en este mensaje estaremos mirando la importancia de la unidad entre los creyentes. Y no solamente la unidad que puede ser ligera o puede ser fuerte, pero una unidad que está basada en el amor entre los creyentes. Es la clave principal. Procurar la unidad, procurar amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha mandado, es clave para nosotros poder reforzar ese poder que Dios nos ha dado, mediante el cual, si es la voluntad de Dios, milagros, señales y prodigios veremos realizarse, Dios usando cada una de nuestras vidas. Pero aquí dice, mejores son dos que uno, y hay del solo, que si cae no tiene quien le ayude a levantarse. Veamos cómo dijo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 18. Jesús dijo de esta manera. Mateo 18, 18. Dice lo siguiente: otra vez os digo, 18, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Wow. Cuando uno lee esta porción bíblica diríamos, tremendo. Y comienza la persona a pedir y a declarar y a decir cosas que esperando que se hagan. La mayoría de las veces no se hacen, no suceden. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 1 de ese capítulo, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, los discípulos. Jesús le está hablando aquí a sus 12 discípulos. No es a cualquier persona, es a personas que están siguiéndole a Él, personas que lo han conocido a Él, personas que están dispuestos a obedecer lo que Él diga, discípulos. Esta palabra viene para los discípulos. Que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esto es en oración. Luego dice, si dos o tres se unen, se ponen de acuerdo. Ponerse de acuerdo no es di lo que quieras y yo digo que sí. Tengo que ver por qué voy a decir que sí. Es un acuerdo. Sabemos que eso es lo que va, lo necesario.
dice, todo lo que pidan será hecho. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, entonces el ponerse de acuerdo tiene que ser en el nombre de Jesús, que están reunidos, no 2 personas aisladas por allá que se pongan de acuerdo a hacer algo. El cielo les va a responder. Pero si se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, están orando, Jesús está allí en medio de ellos, Él dice, entonces todo lo que ellos logren discernir que es la voluntad de Dios, eso va a suceder. El poder del acuerdo. Esa palabra acuerdo es relacionada con la palabra sinfonía. La palabra sinfonía no es que muchos instrumentos están dando cualquier tipo de tono o melodía, sino que hay un acuerdo para que todo salga de la manera correcta. Entre todos allí hacen su parte y sale lo que debe salir correctamente. Entonces, ponerse de acuerdo, Jesús dice aquí, es muy importante, y hacerlo en su nombre, esa reunión. Cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, estamos esperando dirección de parte de Dios, porque si el Señor está presente, Él es el Señor, Él es el que manda. Nosotros no le damos órdenes a Dios, nosotros recibimos órdenes de Dios. Lo que Dios quiere hacer lo revela a sus hijos que están en el nombre de Jesús viviendo en acuerdo y de acuerdo a su palabra, y todo lo que reciban como que es Dios que lo quiere hacer, así va a pasar. Hermanos, la Biblia dice, no es con fuerza ni con poder, es con su espíritu que se hacen las cosas. Dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, es Dios que hace las cosas, pero por medio de aquellos creyentes, demostrando que Dios los respalda. Y si estos creyentes logran vivir como Dios manda, van a ver el poder que Dios les ha dado, como cada día es más grande, más tenaz, más fuerte se van a sentir. Otra vez, todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si fuera para cualquier tipo de persona, fuera un caos. Pero cuando es dirigido por Dios, todo va en orden, en el orden de Dios, en el orden divino, y se nota el respaldo de Dios. Y al final, esas personas que están actuando de esta manera, toda la gloria lo darán a aquel que está haciendo que las cosas sucedan. Toda la gloria. Nos daremos cuenta que solo somos instrumentos. Jesús dijo una vez, cuando hayan hecho lo que tienen que hacer, digan, siervos inútiles somos. En otras palabras, para que no te lleves la gloria tuya, la gloria del Señor no te la lleves tú, para que reconozcas que Él es el que está en esto. Jesús está en medio de la reunión y Jesús está actuando entre su pueblo. Voy a ir a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 21, que allí nos explica el apóstol Juan. Nos explica algunas cosas que son necesarias si nosotros queremos tener ese respaldo de Dios, ese poder que se manifieste en nuestras vidas. Esto es muy importante. Dice aquí, primera de Juan, capítulo 3, versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Allí hay algo. Es el corazón que te está reprendiendo. Y está hablándole a amados, a personas creyentes. Da a entender que si una persona creyente tiene ese redarguir en el corazón, algo no está bien. Y quien te está redarguyendo es el Espíritu Santo que mora en ti, que te dice no está bien, ponte a cuentas con Dios. Pero dice, pero si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Aquí está el porqué. Porque guardamos sus mandamientos
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Todo lo que pidiéremos a Dios, lo vamos a recibir. Eso es poder. Eso es estar en la presencia del Señor, esperando en Dios. Dios da la dirección. Dios nos muestra cómo Él quiere que oremos, qué debemos pedir. Aún dice Pablo en Romanos que muchas veces, si no sabemos pedir como conviene, el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad e intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando un creyente está viviendo correctamente, dice, si obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, lo que pidiéremos, Dios lo va a hacer. Y nunca vamos a pedir nada que no sea de acuerdo a su voluntad, porque estamos siendo dirigidos por Dios mismo. Dice el versículo 23, y este es el mandamiento, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Dos cosas, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Uno podría decir, ¿crees en el nombre de Cristo? Todo el mundo dice, sí, amén. Pero creer en el nombre de Jesús va mucho más que un asentamiento intelectual. Algo más que sí, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Pero no te das cuenta de lo que eso significa todavía. Que creamos en el nombre de Jesús, el poder que tiene el nombre de Jesús. Reconocer quién es que representa ese nombre, a quién representa cuando mencionamos Jesucristo en su nombre. Es el Rey del universo, es el que todo lo domina, todo lo puede. Que creamos en su poder, que creamos en su majestad, en su grandeza, en que Él es Dios y que en su nombre hay poder, hay respaldo. Pero también que nos amemos los unos a los otros. Y en este mensaje habrá un énfasis en lo que es el amarse el uno al otro, para que podamos entonces como creyentes recibir esa fuerza espiritual que podrá Dios hacer lo que Él quiera por medio nuestro. Que podamos vivir vidas plenas, que podamos caminar en esta tierra, pero sabiendo que Dios está con nosotros en todo lo que acontece. Dios está allí. Otra vez, que nos amemos unos a otros y que creamos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo dijo Jesús? Voy a ir al mandamiento, la primera vez que lo dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Y este mandamiento Jesús lo repitió varias veces. El mismo Evangelio de Juan registra varias ocasiones donde Jesús dice que se amen unos a otros como yo os he amado. Aquí Él les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahí está el cómo, ahí está el estándar, ahí está el patrón. Como Él nos ha amado. Cuando no merecíamos ser amados, Él nos amó. Cuando éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Él se acercó a nosotros, nos extendió su mano amiga para reconciliarnos con Dios, el Padre, por amor, porque no quiere que nos perdamos, porque no quiere ver nuestra destrucción. Por amor pagó el precio. Y así dice a nosotros, ámense ustedes también. Así como yo les he amado a ustedes. No es porque merezca uno que sea amado por la otra persona, es por amor. Nadie merece nada, pero Dios por su gracia y misericordia nos ama, nos cuida, nos alienta y nos dice, háganlo así ustedes también, unos a otros. Verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto. No es si hablan bonito, no es si son muy sabios, no es si son personas muy importantes. No. Es si se muestran amor los unos a los otros.
Ahí es que las personas dicen, oh, de verdad ellos son de Dios. Son criaturas de Dios, son hijos de Dios, son almas de Dios, dicen. Porque hay amor allí. Quiera Dios que nosotros podamos profundizar en amarnos los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Quiera Dios que en lugar de buscar prebendas, que en lugar de buscar cosas materiales, busquemos amarnos. Pedirle a Dios que nos ayude a quitar las diferencias. Pedirle a Dios que nos ayude a aceptar a los demás como Dios los ha recibido. Y sabiendo que todos estamos siendo tratados por Dios de una u de otra manera, pero que nos amemos. Y cuando logramos esto, si ponemos como iglesia la meta de amarnos unos a otros, y la Biblia habla muy claramente, no voy a buscar esta cita, pero es muy conocida en 1 Corintios 13, define lo que Jesús está diciendo, ámense. Cuando define lo que es el amor, que el amor es sufrido, el amor es benigno, no es jactancioso, todo lo soporta, todo lo cree. El amor, que nosotros aprendamos a soportarnos, a aceptarnos, a creernos los unos a los otros, a no mentirnos, a esperar lo mejor del otro, etc. Dice, ámense. Si ustedes logran esto, los demás sabrán que ustedes son mis discípulos. Y es a los discípulos, repito, que Él les dijo, todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los va a dar a los discípulos. Si se pusieran de acuerdo, yo estoy ahí entre ustedes y Él está intercediendo ante el Padre, todo va a venir a usted, a los discípulos. Es un poder que los creyentes tienen a disposición, pero tienen que conocer y obedecer lo que Jesús dice. Mire cómo nos dice en el capítulo siguiente de Juan, capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Paremos allí. Jesús dice, vosotros creéis en Dios, crean en mí. Y repito, le está hablando a los discípulos. Usted podría decir, los discípulos creen en Él. Ellos dijeron, todo lo hemos dejado atrás y te hemos seguido porque creemos en ti. El punto es que Jesús está buscando un conocimiento de Él, que crean algo mucho más de Él que lo que ellos hasta ahora han creído. Y si eso era a estos discípulos que habían visto al Señor hacer milagros, señales poderosísimas, ¿cuánto más nosotros que por referencia a la mayoría hemos conocido los milagros del Señor? Y muy pocas personas han podido vivir de manera personal un milagro de Dios. Pero estos discípulos, para ellos eso era algo diario, continuo. Y sin embargo Jesús dice, crean en mí como creen en Dios. Dice el versículo 4, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí tenemos a Tomás tratando de contradecir al Señor. El Señor declara algo, dice, no, así no es, Señor. ¿Qué pasó aquí? ¿Crees que Jesús se está equivocando cuando da una declaración? ¿O es que esa declaración tiene cierta profundidad que no podemos llegar a ella todavía? Cuidado con querer contradecir lo que Jesús ha dicho. Aquí tenemos a Tomás, le dice, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas. El otro, versículo siguiente, versículo 7. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. También esperaba algo que venga de Jesús, que puedan ellos decir, sí, ahora te creo, Señor, nos basta. Es como, no me sigas hablando, ahora dime, muéstrame aquello que no puedo ver. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Recuerda cuando decía Juan mismo en su primera carta, que Dios quiere que nosotros creamos en el nombre del Hijo de Dios, de Jesús. No todo el mundo cree en Él, porque el que tiene una fe verdadera en el nombre del Hijo de Dios, en Cristo Jesús, esa persona, su estilo de vida se parece al de Jesús. Esa persona conoce a Dios y Dios se transmite a esa persona, transmite sus conocimientos, sus emociones, le enseña tantas cosas a esa persona que conoce a Cristo, que cree en Él. Entonces hay creyentes que están declarando cosas, esperando que sucedan, pero ni creen en Jesús. Y cuando ven que no suceden, vuelven a sus andanzas anteriores, porque realmente nunca fueron de Cristo, nunca fueron transformados. Están viviendo una ilusión. Y Dios no es una ilusión, Dios es una realidad. Lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Y todo eso nos enseña la Biblia para que nosotros los creyentes sepamos que Dios espera de nosotros que comprendamos su palabra, que la apliquemos y esperemos en Él lo que Él va a hacer por medio nuestro. Esperemos en Él. Jesús aquí le dice a Felipe, le dice a Tomás, no creen todavía en Él. Por eso es que ha dicho antes, ustedes creen en Dios, crean en mí. Dice el versículo 12, de cierto os digo, dice el Señor, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estaremos allí. ¿Y qué hacen normalmente los creyentes? Toda oración comienza y termina en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y a veces en el intermedio mencionamos en el nombre de Jesús, pero algo está pasando normalmente. Algo está pasando. Y ¿cree ese creyente realmente en el nombre de Jesús? ¿Cree ese creyente que realmente Cristo está al lado del Padre y que Él tiene el poder para hacer todas las cosas? ¿Está ese creyente orando en el nombre de Jesús de acuerdo a la voluntad del Padre? ¿Está ese creyente orando, buscando que se cumpla el propósito de Dios y no que sus gustos, sus deseos sean satisfechos? ¿Cuál es la meta final de ese creyente? Estar orando en el nombre de Jesús. Porque si usted va a orar en el nombre de Jesús, es porque Jesús está de acuerdo con su oración. Nosotros somos embajadores de Dios, dice la palabra. Un embajador es alguien que habla en nombre de otro como si fuera ese otro. Imagine un embajador de ese país en cualquier otro país. Dice algo, mi país es esto, o vamos a hacer tal cosa, pero tú no eres el presidente de ese país. ¿Por qué dices eso? Porque el presidente está de acuerdo en que yo diga esto. De hecho, el presidente me mandó a decir esto. Solamente soy su portavoz, pero lo que le está diciendo tiene un respaldo, no del presidente, pero del país al que representa. Lo mismo pasa
Cuando oramos en el nombre de Jesús, mejor es que sepamos que lo que estamos diciendo, Jesucristo mismo quiere decirlo y usa nuestros labios, usa nuestra boca. Es su voluntad, la cual revela la voluntad del Padre. Por eso es que si nos ponemos de acuerdo en discernir la voluntad del Padre, en oración, Jesús está allí hablándonos, todo lo que pidamos lo vamos a recibir porque es la voluntad del Padre. Otra vez, hay una gran diferencia en vivir el cristianismo como una ilusión o el cristianismo como una realidad. La realidad es esta: Dios quiere que nosotros seamos fuertes, que nosotros seamos competentes, que nosotros podamos decir: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que quieras, y Él lo va a hacer porque realmente estamos preparados. Ese es el deseo de todos, pero es clave lo que estamos mirando aquí: amarnos unos a otros, obedecer la palabra, creer en el nombre de Jesús, esperar que es Jesús que va a hacer la obra. Dice aquí: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, yo lo voy a hacer. Tú dirás: va a venir del cielo. Él lo va a hacer por medio de su Espíritu, porque todo concuerda con la voluntad del Padre, todo. Por eso dice el versículo siguiente, verso 15: si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de Dios estaba en Cristo Jesús, morando con Él y con ellos. Ellos están mirando todo lo que Jesús puede hacer. Jesús decía: yo no hago nada por mí mismo, sino el Padre hace la obra en mí. Lo acaba de decir, es el Padre. Pero el Padre, por medio de su Espíritu, está haciendo todo lo que hay que hacer. Otra vez dice la palabra, Zacarías 4:6, no con fuerza, no con poder, sino con su Espíritu. Nosotros debemos reconocer una y otra vez que debemos obedecer la palabra si queremos tener el respaldo de Dios, que su Espíritu que mora en el creyente, que ha hecho habitación en el creyente. Somos templos del Espíritu Santo, dice la Biblia. El Espíritu Santo vino para quedarse en el creyente. Este Consolador, Jesús dijo, estará con ustedes para siempre. Y está diciendo, es otro Consolador. ¿Por qué? Porque Jesús ya se iba. Jesús está despidiendo de ellos. Muchas cosas han pasado y Jesús está diciendo: voy a tener ya el fin de mi misión terrenal. Va hacia Jerusalén, va hacia la cruz, va hacia la muerte, para luego resucitar y ascender al cielo. Y ellos se entristecen cuando Jesús dice cosas así, pero luego les dice: viene otro que no se va a ir nunca de ustedes, y Él les va a consolar siempre. Pero para que pueda venir a ustedes, ustedes tienen que ser obedientes a mis mandamientos, dice el Señor. La pregunta sería: ¿hasta qué grado estamos conscientes de que necesitamos ser obedientes en todo a Dios? Obedecer en todo es en todo. 99% de obediencia no es la obediencia que Dios busca, aunque es muy buena. Pero Dios quiere 100% de obediencia. Dios quiere una plenitud de comunión con Él. Que nosotros sepamos lo que debemos hacer como creyentes, y Dios ya nos prepara y comienza a usar nuestras vidas como Él quiere. La Biblia dice que si alguna persona se limpia de todas las cosas que obstruyen su crecimiento, que afectan su fe, se limpia de esas cosas, dice, será un instrumento en las manos de Dios, útil, dispuesto para toda buena obra. Pero será útil. Dios le va a limpiar cuando quiere hacerlo, cuando quiere realmente obedecer al Señor.
Hermano, hermana, vemos aquí al Espíritu Santo haciendo una obra en cada uno de nosotros. Nos preguntamos, ¿tenemos esa comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué cosas hay que ocurren en la vida del creyente que tienden a separarle de Dios, a alejarle de Dios, a que esa comunión con el Espíritu Santo se vea afectada? Hay demasiadas distracciones afuera. Hay demasiadas clases de presión y de ataques que provienen de parte del enemigo, tratando de romper esa comunión del creyente con el Espíritu de Dios. Y si una persona se deja influenciar y cae, pues vienen los resultados. Ya está orando y como que la oración no pasa del techo, dicen. Ya está buscando de Dios y como que no lo encuentra. Pero si nosotros decimos, Dios, dame entendimiento de tu palabra, yo quiero creer en ti. Yo quiero creer que tú eres quien dices que eres y que tienes poder para hacer todo lo que dices que vas a hacer. Creer sin dudar. Creer afirmando lo que uno no ve todavía. Creer por encima de las posibilidades. Porque Cristo Jesús es el que es Dios, es el Todopoderoso. Creer en Él. Jesús dijo, creen en Dios, crean en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre hace las obras por medio de mí, decía Él. Creer en Él. Nos toca creer en Él, hermanos queridos. Tenemos que hacerlo. Y creer en Él significa también, si Él dijo algo, es palabra del Rey eterno, es palabra del Rey de gloria, hay que obedecerla. No podemos tomar un poquito y dejar a otra parte. Toda la palabra de Él tenemos que obedecerla, porque creemos en Él. Queremos ver su gloria. Pedimos glorifícate, Señor. Pedimos, Señor, manifiesta tu poder. Sí, qué bueno. Él diría, obedezcan, ámense, crean en mí, obedezcan la palabra, estén en comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero hacer eso que ustedes me están pidiendo. Pero empecemos por quitar los obstáculos. Empecemos por arreglar las cosas. Capítulo 17 de Juan, versículo 18. Jesús le dice a sus discípulos, y aquí está orando al Padre a favor de los discípulos, les dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Paremos allí. Jesús ha dicho al Padre en esta oración que ha enviado a sus discípulos de la misma manera que el Padre lo envió al mundo. ¿Cómo envió el Padre a Jesús al mundo? Primero que todo, con el respaldo absoluto de su Santo Espíritu. Segundo, como hijo. Y Jesús tiene a sus discípulos como hijos e hijas de Dios caminando en la tierra. Con el respaldo de Dios, con la autoridad de Dios y con la paz de Dios. No importa lo que pueda pasar, el discípulo se mantiene en paz. Se mantiene creyendo. Sabe que Dios está en control. Así ha enviado Jesús a sus discípulos. Y dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos queridos, esta oración nos incluyó a nosotros también, a los que vendrían después a la tierra y creerían en el Señor por causa de esta palabra que ha quedado escrita. Pero Jesús dice aquí, para que sean uno como el Padre y el Hijo son uno, que nosotros podamos ser uno. Hay fuerza en la unidad, hay poder en la unidad. Recuerda Eclesiastés, lo que leímos, mejor son dos que uno.
Si uno cae, el otro lo levanta. Si está solo, ay de esa persona. Dios espera de nosotros que procuremos la unidad y que nos amemos como Jesús nos ha amado. Que procuremos la unidad. En esta oración, cuando una persona está por firmar un testamento, esa persona ya está, digamos, tiene sus días contados en la tierra, dice, no, ya está todo arreglado, firma cómo quieres que vengan los demás, que repartan lo tuyo, pero principalmente, ¿qué tú quisieras dejarle a ellos en sus mentes? ¿Cuál sería tu último deseo? Es como que Jesús está hablando aquí en esos términos. Padre, yo voy a ti, pero yo deseo que ellos sean uno. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Padre. Que nosotros también podamos estar en ellos. Ese es un clamor del Señor. Dice el versículo siguiente, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Creo que nos falta perfeccionar la unidad, ¿verdad? Creo que nos falta a todos nosotros, a nivel de creyentes, a nivel mundial, perfeccionar la unidad en Cristo. Creo que nosotros debiéramos ser más como diligentes y conscientes de que estamos en necesidad de mejor unión entre los creyentes. Era el deseo de Jesús. Jesús está en nosotros, su Espíritu Santo está en nosotros, pero así como está en mí, está en ti y en cada otro creyente. Y Jesús dice, ahora únanse ustedes. ¿Qué es aquello que nosotros debemos hacer si queremos avanzar en la unidad y en el amor que Dios quiere que tengamos? Veamos algunos puntos que nos dice la Biblia, comenzando en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, Efesios 4, nos dice aquí: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Lo primero que nos dice aquí es que hay dos maneras de andar siendo creyentes. Una manera digna de ese llamado, otra manera indigna, que no representa el reino de Dios, que no representa a Cristo. Sería esa otra manera hipócrita, falsa, incorrecta, que Dios rechaza. Aquí dice Pablo, anden de una manera digna, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y nos dice el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Quizás es de los versículos más importantes que hay en la Biblia para el crecimiento del creyente. Que nos aprendamos a soportar. Hay personas que están ya que dicen, no lo aguanto más, no lo soporto más. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te siguen soportando a ti? ¿De cuántas oportunidades a ti te han perdonado? Soportándoos unos, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Esa palabra paciencia la necesitamos, no solamente para uno no desesperarse, pero para comprender que Dios está trabajando con cada creyente. El que comenzó la buena obra la perfeccionará. No quiere decir que ya terminó con todos nosotros, la va perfeccionando. Y nosotros debemos ser pacientes, como pedimos paciencia para otros. Dice, pero hermano, tenme paciencia, no he terminado todavía.
Dios sigue trabajando conmigo, pues a mí, asimismo, ten paciencia con otra persona. No te desesperes, no le rechaces, no le abandones. Si uno vive con mansedumbre y humildad, vendrá la paciencia. No vas a esperar nada de nadie. Todo lo que venga a ti te lo consideras como un regalo inmerecido. Dirás, ¿quién soy yo para que esta persona me regale esto? ¿Quién soy yo para que esta persona me mire siquiera? Aleluya. Humildad y mansedumbre. En una era, en un tiempo donde esas palabras hablan de debilidad, una persona humilde y mansa creen que es una persona débil y que pueden venir sobre ella. Humildad y mansedumbre son dos características que revelan fortaleza espiritual. No revelan debilidad, revelan fuerza, revelan dominio propio. Revelan a alguien que está en control de su propia vida y sus emociones. Y revelan sobre todo a alguien que está siendo controlado por una fuerza superior que se llama el Espíritu Santo, que mora en esa persona y que le está guiando, dirigiendo, enseñando, ayudando a comprender las cosas. Cuando algo parece muy duro venir, el Espíritu te dice algo y viene la paz de Dios, viene la calma y dejas que todo siga adelante. Dios está en control. Tú mantienes siempre tu actitud correcta ante cualquier persona y ante cualquier situación. Entonces debemos pedirle a Dios que nos dé humildad y mansedumbre. Pero ya Dios la está dando, debemos aceptarla. Y en las pruebas se conocerá si la hemos aceptado o no. Cuando alguien te ofende, hiere tu ego, tu yo, se quiere revelar tu persona, es porque tocaron un punto crucial en ti que se llama la humildad. ¿La tienes? Mansedumbre, ¿de verdad? Si te dan por una mejilla, ¿le pones la otra? Es decir, ¿realmente somos lo que Jesús dice que seamos? ¿Estamos obedeciendo? Dice más, verso 3. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir diligentemente, buscando todo lo necesario para guardar la unidad del Espíritu en paz. Ser diligentes. Si una persona se está como desviando, en lugar de ir a romper, hermano, pídele a Dios de qué manera le puedes hablar para que la unidad no se rompa. El pecado se confronta, sí, con amor, gracia y verdad se confronta. No con látigo, no rechazando, no pisoteando a nadie, sino con amor, porque Cristo viene a rescatar a los pecadores. Cristo viene a buscar a los que están perdidos. Cristo no quiere que nadie se pierda. Pero aquí dice cómo debemos hacerlo. Nosotros debemos ir aprendiendo. Si hay una, diferencia entre dos personas, hermano, busquen la unidad del Espíritu. ¿Qué dice Dios por medio de su palabra? Analicemos, pero debemos ser uno en Cristo, unidos en propósito. Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra profesión. Tú y yo tenemos la misma esperanza, por lo menos debiéramos tener la misma esperanza, que es lo que Dios dice en su palabra, lo creemos y lo esperamos. Si Dios no dice algo y estás ilusionado esperando eso, puede que te desilusiones. Pero si Dios dice algo y estás esperándolo, la esperanza no avergüenza. Va a venir, Dios lo va a cumplir. Tenemos una misma esperanza, porque fiel es el que prometió, dice la palabra. Entonces, reconozcamos, somos hermanos, a todos nos ha amado Dios, Cristo murió por nosotros, el Señor nos ha juntado,
de diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes maneras de ver la vida, sí, muchas cosas diferentes, pero de todos nos ha hecho uno, un cuerpo. Y ahora como un cuerpo nos dice, respétense, ámense, sopórtense, que este dedo no se queje de este otro dedo, que este ojo no hable mal de la oreja. No, mucho cuidadito, son un cuerpo. Ámense, respétense, ayúdense, colabórense. Tienen como cuerpo la misma esperanza. Dice el verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo Dios, somos hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Entonces, hermanos queridos, procuremos la unidad, procuremos amarnos, procuremos buscar siempre perdonar al ofensor, soportar las debilidades, soportar la manera de ser, de actuar de alguien. Decir, Dios, ahí está, tú lo tienes, tú lo estás usando, trabajando. Muchas veces Dios usa personas débiles para probar nuestra paciencia, para probar nuestro amor, para probar si realmente somos lo que Él dice. Usa personas necias para venir a nosotros a decir cosas raras, a ver cómo reacciona, a ver si hay mansedumbre o si no hay. Es prueba. Entonces, cuando algo parece que no está bien, créeme, si tú estás en Cristo, todo está bien. Aún la prueba fuerte está bien. Dios sabe por qué la permite. Dios sabe por qué la envía. No lo dudes, aleluya. Aleluya. Dice aquí que Dios está sobre todos. Dios está sobre todos y también sobre todo, sobre todas las cosas. En otro lugar nos dice el apóstol Pablo también, en Colosenses, por favor acompáñenme allí, en el capítulo 3 nos dice algo más. Nos dice el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Que nos vistamos otra vez. ¿Quieres obedecer? Aquí está, tareas para cada uno. A ver, ¿qué puedo hacer, Dios, para tener más paciencia? Prepárate con las pruebas. Santiago 1 dice que las pruebas producen paciencia. Va a venir hasta que por fin ya estás preparado. Con misericordia, no con cualquier misericordia, entrañable misericordia. Esa persona es tan misericordioso, tan misericordiosa que llama la atención. Es alguien como imposible de ver a alguien así. Y todo te dirás, es que Cristo tiene más misericordia. Él vino a mi vida cuando no lo merecía. Él murió por mí, dio su vida por mí cuando yo no valía nada. El Rey de la Gloria vino a la tierra a buscarme y así te quiere buscar a ti. Y podemos hablar a otros de esa gran misericordia, entrañable. Dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Ay, 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 ¿quién no habrá tenido queja de alguien? Bueno, ya usted sabe, si usted ha tenido queja de alguien, tiene una tarea, perdónale. No era perfecto a la otra persona, tú tampoco ni yo. Perdonémonos, aprendamos a perdonar los agravios. Aprendamos a soltar. Cuando viene algo que nos quiere sacar de casillas, como dice, o hacer perder los estribos o perder el control, déjalo pasar. Respira profundo, bendice a esa persona, dale gracias por la vida de esa persona, pídele a Dios que te dé de su corazón hacia esa persona, mírale con cariño, con amor, con misericordia, no con odio, no con rencor, no con lo que te ha dicho devolverle igual, no, al revés. Mírale como Dios le mira,
alguien que necesita compasión, alguien que necesita misericordia, alguien que necesita ser comprendido o comprendida. ¿Quién sabe cuál es su trasfondo? ¿Quién sabe lo que ha sufrido? ¿Quién sabe lo que ha padecido en esta vida y solamente produce eso? Entonces que aprendamos a aceptar a los demás, a perdonar a los demás, a soportar a los demás. Dice, como Cristo nos perdonó a nosotros, así también hacedlo vosotros. Verso 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor. Otra vez, amar, como dice 1 Corintios 13, no es un amor egoísta, no es un amor tratando de sacar provecho, no es un amor que manipula, es el verdadero amor, es el vínculo perfecto. Donde hay amor, no hay agravios. Donde hay amor, las cosas fluyen. Donde hay amor, hay respeto. Donde hay amor, Dios se manifiesta. Es el vínculo perfecto. Dice el verso 15, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios va a venir. Qué lindo es cuando ha habido reconciliación. Qué duro es cuando hay esa diferencia entre dos personas que no les deja como estar en paz. Pero qué lindo es cuando esas personas dialogan, llegan a un entendimiento, se dan cuenta que ninguno tenía la razón completamente, que tiene que ceder la otra parte, cada uno donde no era correcto, y luego reconciliarse. Qué bonito, viene la paz de Dios. A eso hemos sido llamados. Y a ser agradecidos, agradecidos con todo, con todos, agradecidos a Dios por todo lo que nos da, todo lo que hace, ser agradecidos. Una persona agradece cuando cree que no merece algo. Una persona a veces agradece como cortesía, pero es agradecido sinceramente. Da gracias a Dios. Wow, esta persona, Dios, mira lo que ha hecho. Dale gracias a Dios. Tú lo sabes cuando alguien te habla con sinceridad o es hipócrita. Todos lo sabemos. Nadie engaña a nadie. Dios quiere que seamos sinceros, transparentes, genuinos. Cuando dice sean agradecidos, hágalo en serio. Ore a Dios por esa persona, bendiga a esa persona. Voy a terminar con un salmo, el Salmo 133, me acompaña allí por favor. Es un salmo muy cortito, pero muy importante, solamente tiene 3 versículos. Y dice así, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno, qué delicioso. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hermanos están conviviendo juntos en armonía, viene la unción. Es como esa unción que fue dada a Aarón cuando lo ungieron con aceite. Dice, viene el Espíritu Santo sobre ese grupo, sobre ese pueblo. Van a tener una manifestación poderosísima en sus vidas. Van a tener bendición. Habrá vida eterna. Serán promotores del reino de Dios que produce vida, que lleva a las personas a toda verdad. Serán personas que Dios puede utilizar. El creyente puede vivir poderosamente en la tierra, pero tenemos que ajustarnos a lo que está escrito. Tenemos que conocer la palabra y decidir obedecerla. Si hay algo difícil, pídele a Dios ayuda, que todo es posible para el que cree, dice el Señor. Hay personas que es tan difícil algunos de esos puntos que
Rápidamente mencionamos, dirá, ay Señor, eso sí es fuerte. Más fuerte es que te lancen al lago eterno a sufrir toda una eternidad. A ese sí es fuerte. Entonces el ceder a cualquier cosa aquí es muy fácil con la ayuda de Dios. Una de las características que define el Espíritu Santo en nosotros es el ayudador. Él nos ayuda. Tú quieres obedecer, Dios te ayuda. Tú quieres cumplir con Dios, Dios te ayuda. Tú quieres vivir para Dios, Dios te ayuda. Tú quieres caminar el camino de Dios, Dios te ayuda. Dios te ayuda. Al final Dios lo va a hacer en ti. Espera de ti y de mí obediencia, entregarnos a Él y que Él haga en nosotros su voluntad. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Que podamos vivir en esa armonía que Jesús oró, que seamos uno, para que se manifieste su poder como Él quiere manifestarlo. Vamos a orar. Si Dios te ha hablado y hay algo que tú dices, Señor, esa área es para mí, ayúdame, Dios. Preséntasela al Señor, sé sincero, sincera. Díselo bajitito, que nadie te oiga, pero díselo. Dios escucha lo que hay en tu corazón, tú lo dices. Dice la Biblia, no está la palabra en mi boca, ya tú la sabes, Dios. Pero propón en tu corazón cambiar para bien. Propón en tu corazón seguir la dirección del Espíritu Santo que te va a dirigir a lograrlo, a vencer esa área débil que tienes. Y verás qué bueno es vivir sin esa atadura, qué bueno es vivir sin esa aflicción espiritual, qué bueno es vivir sin eso que trae conflicto entre los hermanos. Dios quiere hacerlo. Pídele perdón a Dios por las veces que has fallado en esas áreas. Has dicho que crees en Cristo, pero no como Él quiere. Has dicho que le obedeces, pero otra vez, no como Él espera. Has dicho que has avanzado mucho, que por qué te exigen más. Deja de justificar las fallas y mejor di, Dios, tú me conoces. Si tú quieres que haga más es porque has preparado algo mejor para mí. Es porque ya te ha dado la competencia. Es porque te ha preparado. No sabes quién eres hasta que logres conocer a Dios profundamente y saber su plan para tu vida. Entonces, ponte en las manos del Señor, que Él va a obrar y lo va a hacer perfectamente. Y verás que todo lo que Él hace es bueno, es agradable y es perfecto porque es su voluntad. Oremos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias por tu bendita palabra, por tu Santo Espíritu que nos has dado, por tu Hijo Jesucristo que ha venido aquí a la tierra y ha pagado el precio por todos nosotros. Ha abierto el camino a ti y algún día llegaremos a tu presencia. Gracias, Padre, por cada bendición que recibimos, por la orientación que nos das cada día. Y Dios, ponemos cada una de nuestras vidas delante de ti. En esas áreas que hay que corregir, mejorar, quitar cosas, ahí está, Señor. Las levantamos delante de tu trono. Escucha, Dios, la oración de cada uno de mis hermanos y ayúdales en todas esas áreas a mejorar, a ir perfeccionando su caminar en ti, Señor. Ayúdanos a todos a vivir acorde a tu palabra, en una obediencia plena. Ayúdanos, Espíritu Santo, que estás con nosotros para siempre como el Consolador. Nosotros te necesitamos. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer.
en vano trabajamos, pero contigo nada es imposible, todo lo podemos lograr. Glorifícate, Señor. Esperamos en ti, oh Padre, que sigas dándonos más, mostrándonos más de tu reino, ayudándonos a vivir estas cosas que tú nos das, las cuales nos llenan de paz, de gozo. Gracias, Dios. Presentemos al Señor esta canción y sigue dándole a Dios esas cosas que para ti son difíciles. Entrégaselas. Ya verás cómo tu vida va a cambiar. Aleluya.